Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un texto bisagra. Imaginen por un momento a un soldado de la Primera Guerra Mundial que acaba de volver del frente. Claro, un escenario terrible. Totalmente. Y el tipo está a salvo, durmiendo en su cama, digamos, a kilómetros y kilómetros de las trincheras. Sin embargo, noche tras noche, su propio cerebro lo obliga a soñar con el momento exacto en que estalló la bomba al lado suyo. Se despierta transpirando, aterrorizado. Sí, reviviendo todo. Tal cual. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué la mente de una persona lo obligaría a revivir el peor momento de su vida de forma constante? Hoy, en este recorrido teórico especialmente pensado para los alumnos y colegas de la UNDMP, la Universidad Nacional de Mar del Plata, vamos a desmenuzar más allá del principio de placer. El gran texto que Sigmund Freud publica en 1920. Cenismo. Y para que quienes nos escuchan se den una idea, esto es como estar viendo una película donde venís entendiendo todas las reglas del universo y de repente en el tercer acto hay un giro de guión brutal. Un plot twist, digamos. Exacto. Justo cuando la comunidad psicoanalítica creía tener atado cómo funcionaban las pulsiones y el trauma, Freud patea el tablero y cambia absolutamente las reglas del juego. Es que literalmente obliga a repensar toda la arquitectura del psicoanálisis, che. Hasta 1920, la clínica freudiana se sostenía sobre una premisa que parecía intocable. La idea de que los procesos anímicos estaban gobernados inexorablemente por el principio de placer. Claro, que buscábamos el placer y huíamos del dolor. Era como la regla de oro. Exacto. Pero la realidad de los pacientes, como ese soldado que mencionaste al principio, le empieza a mostrar fenómenos empíricos que no encajan en absoluto. Hay algo más, hay un más allá. Un terreno inexplorado. Tal cual. Pero claro, para adentrarnos en ese territorio desconocido, me parece que primero hay que dejar bien en claro qué es lo que rige acá, de este lado de la frontera, digamos. Arranquemos por los cimientos, entonces. Para quienes están preparando la materia para los parciales, sabemos que Freud aborda esto desde lo que llama la perspectiva económica de la metapsicología. Sí, fundamental entender esa palabra. Y cuando hablamos de economía en el aparato psíquico, obvio que no estamos hablando de plata, de dinero. No, ni de cerca. Hablamos de energía. A ver, la perspectiva económica es la manera en que Freud concibe la distribución, la circulación y la cuantificación de la energía psíquica. Como si el aparato fuera un circuito eléctrico. Esa es una gran imagen. El aparato psíquico funciona como un sistema que maneja volúmenes de excitación. Y aquí es donde entran a jugar dos conceptos que al principio de la obra parecen ir de la mano, el principio de constancia y el principio de placer. Bien, desarmemos eso. El de constancia primero. Bueno, el principio de constancia dicta que el aparato tiene una tendencia básica, biológica te diría, a la homeostasis. Busca mantener la cantidad de excitación en el nivel más bajo posible. O por lo menos mantenerla estable, ¿no? Exactamente. Que no es a picos de tensión. Claro, yo pienso como un termostato en una habitación. Si la temperatura sube demasiado, el sistema se desestabiliza y arranca el ventilador de golpe para volver a la base. Es una analogía perfecta. Y por el otro lado, el principio de placer sería la cara subjetiva, digamos. La manifestación psicológica de ese proceso económico. O sea, ¿cómo lo sentimos nosotros? Tal cual. En términos freudianos, el placer no es salir a festejar o comer algo rico. Económicamente, el placer es la disminución de la tensión energética. Claro, el alivio. Exacto. Cuando la energía acumulada en el aparato aumenta por algún estímulo externo o interno, eso se experimenta como displacer. Cuando esa energía logra descargarse y la tensión baja al nivel de constancia, se siente como placer. La teoría clásica indicaba que todo proceso psíquico se ponía en marcha por una tensión displacentera y buscaba sí o sí esa descarga. Así funcionaba el manual hasta ese momento. Sí, pero acá hay algo que hace ruido. Si uno lo piensa fríamente, si el aparato psíquico viene configurado de fábrica para esquivar el displacer y buscar el placer bajando la tensión, ¿Te imaginas hacia dónde vas? obvio. ¿Por qué la experiencia clínica demuestra que la gente la pasa tan mal? Digo, si estuviéramos programados solo para el placer, la neurosis no existiría. Nadie sufriría. Es que esa es exactamente la misma pared contra la que choca Freud. Él mismo aclara de entrada que no existe un imperio absoluto del principio de placer.
Sería una visión súper ingenua. Claro, la vida no es un lecho de rosas. Para nada. Por eso, de entrada, él reconoce dos grandes excepciones que complican las cosas. Aunque, ojo, no llegan a derrocar al principio de placer todavía. La primera de estas excepciones es el principio de realidad. Ah, el choque con el mundo exterior. Tal cual. Las pulsiones de autoconservación del yo chocan con la realidad del mundo. Y el principio de realidad obliga a posponer esa satisfacción inmediata. O sea, te obliga a dar un rodeo. Es como, pensemos en cuando un estudiante se queda un sábado a la noche leyendo textos pesados de psicoanálisis en vez de salir con amigos. Un clásico de nuestra facultad. Sí, tal cual. Hay un displacer provisional, claro, la persona está aburrida, cansada, pero el objetivo final sigue siendo aprobar el parcial, lo cual le va a traer un placer mayor y más seguro más adelante. No se abandona el placer, digamos, se lo negocia. Exacto, es una negociación. Sigue jugando bajo las mismas reglas económicas. Pero la segunda excepción que plantea Freud es un poco más intrincada y tiene que ver con los conflictos y escisiones del propio aparato psíquico. Las guerras internas, digamos. La descarga directa de la que hablábamos. Se las manda al sótano. Al sótano del inconsciente, sí. El problema es que lo reprimido siempre empuja por salir. Tiene una fuerza constante. Cuando esas pulsiones reprimidas encuentran una vía colateral, un atajo, para satisfacerse en la realidad, Como un síntoma. exactamente el síntoma, ocurre un fenómeno paradójico ahí. Ese éxito de la pulsión reprimida que logra su descarga, el yo lo experimenta como un displacer tremendo. Freud lo define con una frase genial. Un placer que no puede ser sentido como tal. Mira qué concepto. Es brillante. Un placer que no puede ser sentido como tal. Es que resuelve un montón de cosas en la clínica. Obvio, porque explica por qué un síntoma neurótico hace sufrir tanto a una persona. Pensemos en alguien que, por ejemplo, boicotea constantemente sus relaciones de pareja. Conscientemente la pasa pésimo, llora, sufre, pero a nivel inconsciente hay una pulsión reprimida que, digamos, está haciendo un festín porque encontró la forma de descargarse. Claro, el inconsciente está de fiesta mientras el yo la pasa fatal. Es tremendo. Ahora, fíjate que tanto el principio de realidad como el síntoma neurótico todavía se explican dentro de la búsqueda de satisfacción. Hay un rodeo o hay un conflicto, pero el fin último sigue siendo bajar la tensión. Sí, la regla económica general se mantiene intacta. Pero la clínica le empezó a tirar a Freud objeciones mucho más pesadas, ¿no? Casos donde el placer ni siquiera aparece en el horizonte. Las verdaderas objeciones empíricas. Acá es donde la teoría empieza a temblar. Y la primera objeción, que era totalmente ineludible en el contexto de la posguerra, son los sueños de las neurosis traumáticas. Lo que hablábamos al principio del soldado. Exacto. Y para desarmar esto metapsicológicamente, Freud hace una disección clínica fundamental entre tres estados frente al peligro. El miedo, la angustia y el terror. No son sinónimos, no son intercambiables. A ver, marquemos bien la diferencia porque esto es pregunta de parcial segura. Seguro. El miedo siempre tiene un objeto definido. Alguien le tiene miedo a los perros o a la oscuridad. Hay un objeto ahí. La angustia, en cambio, es un estado de expectativa. Hay lo que Freud llama un apronte angustiado. Apronte angustiado, qué buen término. Sería como una preparación. Psíquico se prepara energéticamente para un peligro que acecha, aunque no sepa bien qué es o cuándo va a golpear. Yo lo grafico siempre con un examen para llevarlo a la vida de los alumnos. La angustia es saber, desde marzo, que hay que rendir un final definitorio súper difícil en diciembre. Se sufre desde marzo, claro. Claro, uno vive tensionado, preparándose mentalmente, atajando la ansiedad. La energía está puesta ahí. Pero el terror es otra cosa. El terror es ir a cursar un martes cualquiera, sentarse tranquilo con el mate y que el profesor de la nada cierre la puerta y reparta un examen sorpresa para el que nadie leyó nada. Te paraliza. El impacto te destruye porque no había defensa posible. El trauma, para Freud, se apoya en ese factor sorpresa, ¿verdad? En el terror. Esa es la clave mecánica del trauma, tal cual. La falta de ese apronte angustiado. Como no hubo preparación, la sorpresa vulnera todo el sistema. Y acá Freud rescata un dato de la clínica médica de la guerra, que es, te diría, fascinante. A ver. Él nota que a veces, cuando un evento traumático en el frente viene acompañado de una herida física grave, como perder un brazo o una pierna, la neurosis traumática psíquica no se desencadena.
Siempre me pareció súper contraintuitivo eso. O sea, ¿por qué tener la pierna rota, una herida física brutal, te salvaría de un trauma psíquico? Parece loco, pero tiene una lógica económica perfecta. Es porque el cuerpo físico, la zona herida, pasa a actuar como lo que él llama una representación ligamentosa. Como un ancla. Claro, ante el terror y el desborde absoluto de energía psíquica, el narcisismo se inviste, se concentra de golpe en el órgano herido. El dolor físico actúa como un pararrayos que absorbe y liga esa energía libre que está inundando y amenazando con destruir el psiquismo. O sea que la herida física le da un lugar a la energía para anclarse, evitando que la estructura mental colapse por completo. Exactamente. Es un mecanismo de defensa rudimentario pero efectivo. Pero bueno, volviendo a la objeción que hace tambalear al principio de placer, el problema de las neurosis traumáticas son los sueños. Claro, el soldado soñando con la explosión. Si la teoría clásica del psicoanálisis decía que absolutamente todo sueño es el cumplimiento de un deseo, ¿qué deseo placentero se cumple cuando el soldado sueña todas las noches con la bomba que casi lo mata? Ninguno. Es puro sufrimiento. El sueño fracasa totalmente en su función clásica de dar placer o tramitar un deseo. Están fijados al trauma. Y esa fijación empuja la segunda gran objeción empírica, que Freud encuentra sorprendentemente en el cuarto de los niños, el famosísimo juego del Fort-Da. Ah, la famosa escena del nieto de Freud. Sí, un nene de 1 año y medio. Freud lo observa jugar. El nene tenía un carretel de madera atado a un piolín, ¿viste? Y en lugar de jugar con sus juguetes de forma, digamos, convencional, agarraba el carretel y lo tiraba lejos de la cuna, haciéndolo desaparecer detrás de la tela. Y ahí hacía un sonido, ¿no? Sí, gritaba «oh», que Freud interpreta como la palabra alemana «fort», que significa «se fue» o «lejos». Y después el nene tiraba del piolín, hacía reaparecer el carretel y gritaba alegremente «da», que es «acá está», Fort-Da. Se fue, acá está. constantemente. A simple vista es nada más que un nene jugando a esconder algo. Pero lo que lee Freud ahí cambia todo el panorama. ¿Cómo lo explicarías vos para los estudiantes? Y yo les diría que el nene está escenificando la partida de su madre. Cuando la madre se va de la casa, para el nene es una vivencia pasiva y absolutamente displacentera. Él es chiquito, no puede hacer nada para evitar que su mamá lo deje. Está a merced de la situación. Exacto. Pero alimentar este juego con el carretel transforma esa pasividad dolorosa en un acto completamente activo. Ahora es él quien domina la situación. Él tira el carretel, él controla la ausencia, es el dueño de la escena. Es una elaboración genial. Pero el detalle clínico, la piedrita en el zapato que rompe con el principio de placer, es que Freud nota que el niño repite el momento de la partida. El momento doloroso. Claro, el Fort. Lo repite muchísimas más veces que el momento del regreso feliz, el Da. Entonces, Freud se rasca la cabeza y se pregunta, ¿por qué alguien repetiría voluntariamente una escenificación que le genera displacer? ¿Y a qué conclusión llega? Concluye que hay un intento primitivo de dominar la situación, de elaborar esa angustia traumática de la separación. Incluso menciona que puede haber una venganza simbólica, un yo te echo a vos, no te necesito. Pero en los hechos, empíricamente, el niño está repitiendo el displacer una y otra vez. Exactamente. Y esto nos lleva directo a la tercera gran objeción, que ya no es en niños ni en soldados, sino en la clínica diaria, las neurosis de transferencia y la compulsión de destino. Esto es clave en la práctica analítica. En el consultorio, los pacientes no recuerdan sus traumas infantiles vinculados al complejo de Edipo como si te contaran una película. Los actúan, Los repiten, ¿sí? transfiriendo a la figura del analista todas esas relaciones conflictivas. Y el Edipo, por definición, está plagado de displacer. El rechazo, la amenaza, la frustración, los celos. El paciente revive todo ese dolor real en el aquí y ahora de la sesión. Y ojo, no solo pasa puertas adentro del consultorio. Freud observa lo que llama la compulsión de destino en la vida cotidiana de ciertas personas. Seguramente conocemos casos. Sí, gente que parece perseguida por una maldición. Tal cual. Repiten exactamente el mismo fracaso amoroso o sufren la misma traición de amistades una y otra vez en sus vidas. Y lo loco es que asumen siempre el lugar de víctimas de un destino cruel, como si el universo estuviera en su contra. Pero la cruda realidad del psicoanálisis es que su propio inconsciente, operando como, no sé, como un director de cine en las sombras,
orquesta todas las situaciones para que vuelvan a tropezar con la misma piedra. Es una fuerza ciega. Entonces, si cruzamos los sueños traumáticos, el juego del Ford-A y la compulsión de destino, llegamos a un concepto teórico monumental, la compulsión de repetición. Una fuerza que no obedece al placer para nada. Ahora, hagamos una pequeña pausa conceptual acá, ¿eh? Si vamos a los fierros, a la estructura profunda del aparato psíquico, ¿qué es exactamente un trauma para que tenga semejante fuerza, capaz de romper las reglas de la búsqueda de placer? Bien, para explicar la mecánica precisa de esto, Freud usó un modelo biológico espectacular en el capítulo 4, el modelo de la vesícula viva. Pide que imaginemos a un organismo vital muy primitivo. Una pequeña vesícula de materia viva flotando en un universo inmenso que la bombardea constantemente con energías. Un entorno hostil. Muy hostil. Para no morir achicharrada por todos estos estímulos externos, esta vesícula sacrifica su capa celular más externa. Literalmente la quema, la desvitaliza, formando una especie de costra inorgánica a su alrededor. Esa es la barrera antiestímulo. Exactamente. Esa costra es la barrera de protección antiestímulo. Su único trabajo es filtrar las excitaciones del mundo exterior y dejar pasar solo pequeñas muestras tolerables hacia las capas internas vivas. Fíjate que para los que nos escuchan es tal cual el sistema de sonido de un recital. Los parlantes grandes tienen membranas que están diseñadas para tolerar cierto volumen y amplificarlo. Sí, aguantan hasta cierto punto. Claro, pero si desde la consola hay un cortocircuito y mandan un pico de tensión brutal, un volumen hiperintenso de golpe, la membrana física del parlante no lo soporta y se descona. Se rompe la tela. El estímulo perforó la defensa material. Eso mecánicamente hablando es el trauma, ¿no? Es una analogía hiperprecisa de lo que ocurre en el psiquismo humano. El trauma se redefine entonces como la ruptura de esta barrera antiestímulo por una fuerza externa que es hiperintensa. Y cuando esa energía masiva irrumpe y rompe el dique del aparato, el principio de placer queda completamente anulado, obsoleto. Porque ya no se trata de evitar un poquito de displacer, digamos. Para nada, el sistema está inundado de energía libre, está en peligro de colapso total, la muerte psíquica. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué hace el aparato psíquico entonces cuando se le inunda el rancho de esta manera y las reglas del placer ya no le sirven? Se le impone una tarea previa, muchísimo más urgente: ligar esa energía libre. Y acá aparece un concepto fundamental que es la contrainvestidura. A ver, expliquemos eso de ligar y contrainvestidura. Imagínate que un río rompe un dique y el agua empieza a inundar una ciudad violentamente. La ciudad entera paraliza sus actividades normales, cierra el comercio, suspende las escuelas, y todos los habitantes corren a construir una represa improvisada con bolsas de arena alrededor de la rotura para intentar contener el agua. Claro, una emergencia total. En el psiquismo, el agua descontrolada es la energía libre del trauma, y las bolsas de arena puestas de urgencia son la contrainvestidura. El aparato empobrece al resto de los sistemas psíquicos, saca energía de todos lados, paraliza otras funciones, para rodear y ligar físicamente ese estímulo irruptivo. Y esto le da sentido, por fin, a los sueños traumáticos de los que hablábamos al mismísimo principio. Cierra todo el círculo. Claro, porque como en el momento de la explosión del soldado faltó el apronte angustiado, es decir, faltó la preparación de esas bolsas de arena previas porque fue de sorpresa, el sueño que repite el trauma noche tras noche es la mente, trabajando a destajo, intenta generar de manera retrospectiva esa angustia que faltó en su momento. Exactamente. El aparato está intentando desesperadamente ligar esa energía y dominar el estímulo que ya entró. La compulsión de repetición, entonces, no es masoquismo. No es que a la persona le guste sufrir. No para nada. Es un mecanismo de supervivencia económica que es anterior y muchísimo más primitivo que el propio principio de placer. Excelente. Bueno, habiendo desglosado todos estos mecanismos y sabiendo que quienes nos escuchan de la UMDP necesitan organizar esto para rendir sin que se les escape nada, vamos a hacer el repaso obligatorio de la cátedra. Sí, el famoso punteo. Exacto, el punteo de los 24 puntos teóricos exactos que estructuran este texto en las fuentes. Hagamos un ping-pong rápido, pero conectando las ideas, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos uno y uno. Arranco yo. Punto 1. Más allá del principio de placer, se erige como una obra bisagra. Y como venimos diciendo, fractura la historia de la teoría psicoanalítica en dos. Fundamental. Punto 2.
La reformulación de la teoría del trauma y el abandono de la teoría de la seducción temprana. Acá Freud deja atrás la idea de que todo trauma era sí o sí un abuso sexual real en la infancia. Lo que nos lleva directo al punto 3, el consecuente pasaje de la seducción temprana al estatuto de protofantasías. Esas escenas infantiles traumáticas pasan a ser vistas como construcciones fantasmáticas estructurales de la mente, no siempre como hechos históricos literales. Clarísimo. Punto 4. La nueva definición del trauma, entendido ahora como la ruptura de la protección antiestímulo. Lo que decíamos del parlante desconado y la inundación de energía brutal. Bien. Punto 5. El establecimiento inicial del principio de placer como regulador de los procesos psíquicos, es decir, el punto de partida engañoso del que hablamos hoy, que luego va a ser cuestionado. Punto 6. El principio de constancia y la búsqueda de homeostasis del aparato psíquico. El termostato tratando de mantener toda la tensión a raya y estable. Punto 7. La consolidación de la perspectiva económica dentro de la metapsicología. Empezar a entender la mente estrictamente en términos de flujos, cantidades y ligaduras de energía. Punto 8. El reconocimiento explícito de los límites del principio de placer. El momento donde Freud admite científicamente que la teoría hacía agua en la clínica diaria. Punto 9. El reemplazo temporal del principio de placer por el principio de realidad. Ese rodeo necesario del que hablabas para poder sobrevivir y convivir en el mundo exterior. Punto 10. El conflicto psíquico estructural entre el yo y las pulsiones reprimidas. La guerra civil interna de la psique que genera el síntoma. Muy gráfico. Punto 11. La definición del displacer neurótico como un placer que no puede ser sentido como tal. El éxito clínico del síntoma que hace sufrir conscientemente al yo. Me encanta ese punto. Punto 12. La aparición de los sueños de la neurosis traumática como primera gran objeción empírica a la teoría. El soldado soñando compulsivamente con la bomba. Punto 13. La diferenciación metapsicológica fundamental entre angustia, miedo y terror. Entender que solo el terror, por la falta de preparación y alerta, es lo que causa el trauma económico. Punto 14. La observación clínica del juego infantil Forth da. El carretel y el piolín del nieto de Freud. Conectado a eso, el punto 15. La evidencia de la repetición de lo displacentero en dicho juego infantil. El intento activo del nene de dominar la ausencia pasiva de la madre. Punto 16. El fenómeno de la neurosis de transferencia en el tratamiento analítico. Actuar y repetir el displacer del Edipo en sesión en lugar de simplemente recordarlo. Punto 17. El doloroso destino de repetición evidenciado en algunas biografías clínicas. Personas que vuelven a tropezar con la misma piedra porque su propio inconsciente la puso estratégicamente ahí. Qué duro es eso. Punto 19. La formulación teórica del concepto capital de compulsión de repetición. La fuerza demoníaca, podríamos decirle, que va mucho más allá de la búsqueda de placer. Punto 19. La distinción económica estricta entre energía libre y energía ligada. El agua descontrolada de la inundación traumática frente al agua contenida por las bolsas de arena defensivas. Punto 20. El proceso de ligazón psíquica de la excitación traumática irruptiva. Esta contrainvestidura empobreciendo y vaciando al resto del sistema para atender la emergencia. Punto 21. La verdadera función de los sueños traumáticos en su intento desesperado de dominar el estímulo. Crear, de forma retrospectiva, la angustia que faltó en el momento del impacto. Punto 22. La innegable ruptura del reinado absoluto del principio de placer. El rey ha caído. Y Freud demuestra que hay fuerzas mucho más oscuras y antiguas operando en la mente. Punto 23. La apertura conceptual hacia la última teoría pulsional freudiana. Todo este recorrido económico y clínico prepara el terreno para el golpe teórico final. Y finalmente, para cerrar la lista, el punto 24. La dramática introducción de la pulsión de muerte. Un recorrido denso pero necesario para los alumnos. Estoy seguro de que estos 24 puntos son el esqueleto exacto de cómo Freud va desarmando su propia teoría, paso a paso, para poder construir la nueva tópica. Sí. Y para ir cerrando nuestro análisis de hoy y amarrar todos estos conceptos que fuimos tirando, me interesa que veamos el mapa general, la foto grande. Después de todo este terremoto teórico que acabamos de repasar, ¿cómo queda estructurada la regulación económica del aparato?
Me parece que hay 3 niveles operando ahora, ¿no? Exactamente, sí. Freud termina delineando una arquitectura de 3 principios que regulan la economía psíquica, ordenados desde el nivel más radical y profundo al más superficial. A ver, El nivel fundacional, el subsuelo de todo, es el principio de nirvana. Este principio, que Freud toma prestado de ideas de la filosofía, de Schopenhauer, plantea que todo organismo vivo tiene una tendencia biológica inherente a reducir la excitación absolutamente a cero. 0 absoluto. Sí, busca apagar toda tensión para retornar a un estado inorgánico, a la quietud animada de la materia de la que surgió la vida. O sea, en criollo, la tendencia a la muerte. Ni más ni menos. El segundo nivel, un escalón más arriba, es el principio de constancia, que es el que vimos. Este ya no busca el cero letal, sino mantener la energía en un nivel bajo y estable, para que el sistema vivo pueda seguir funcionando sin quemarse. Bien, la homeostasis pura. Y la capa más superficial, la que está en contacto con nuestra conciencia, es el principio de placer, que es simplemente cómo sentimos psicológicamente todos esos movimientos energéticos profundos. Sentimos placer cuando nos acercamos a esa constancia o reducción de tensión, y displacer cuando aumenta la carga. Y fíjate hacia dónde empuja todo este horizonte freudiano. Este hallazgo del principio de nirvana, sumado a esta compulsión ciega a repetir lo traumático, es lo que sienta definitivamente las bases para el punto 24 que mencionamos recién, la pulsión de muerte. El famoso tánatos. A partir de acá, de 1920 en adelante, el psiquismo para el psicoanálisis deja de ser un sistema simple que solo busca satisfacerse alegremente. Se vuelve oscuro. Se convierte en un campo de batalla trágico, te diría. Por un lado, tenés las pulsiones de vida, eros, que buscan unir, crear vínculos, complejizar la materia y mantenernos vivos a toda costa. El amor, la conservación. Exacto. Y por el otro, tenés a la pulsión de muerte, que trabaja silenciosamente, sin hacer ruido, en sentido completamente contrario, buscando la desintegración, la repetición destructiva y el retorno inevitable a lo inorgánico. Es un cambio de paradigma total en la ciencia. Es un giro que te deja recalculando todo lo que creías saber. Y me parece que, más allá de los parciales, de los exámenes y de la vida académica en la universidad, los invito a pensar esto en la vida misma de cada uno. Totalmente. Tiene una aplicación directa. Absolutamente. Y piensen en esto. La próxima vez que vean a alguien, o incluso a ustedes mismos, atrapados en una situación tóxica, repitiendo una historia que claramente hace daño, tropezando con los mismos patrones una y otra vez. La compulsión de destino ahí, a flor de piel. Claro, en ese momento, pregúntense si realmente es mala suerte o si no están viendo en vivo y en directo a su propio aparato psíquico intentando desesperadamente dominar un viejo estímulo, un terror antiguo que perforó la barrera hace mucho, mucho tiempo. Nos vemos en la siguiente Resonancia Cognitiva, colegas. ¡Chao!